Hola chicos, buen día. Bueno, mi nombre es Matías Rollero, soy residente de Clínica Médica y vamos a ver la clase del día de hoy. El primer tema que me tocó desarrollar hoy es la evaluación del riesgo cardiovascular. Para hacer esta clase lo más práctica posible, recolecté información del UpToDate y de la última guía de la AJA sobre la evaluación del riesgo cardiovascular. Bueno, a modo introductorio, decir que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es muy común en la población general y en su mayoría afecta a los adultos mayores de 60 años. Y dentro de la categoría de enfermedades cardiovascular ateroscleróticas se incluyen cuatro áreas principales que son las siguientes. La enfermedad coronaria, que se manifiesta ya sea por un infarto agudo de miocardio, ya sea este fatal o no fatal, la angina de pecho o que se manifieste con insuficiencia cardíaca. Otra de las categorías es la enfermedad cerebrovascular, que esta se puede manifestar ya sea con un accidente cerebrovascular o con un ataque isquémico transitorio. Las enfermedades de las arterias periféricas, que se pueden presentar en un paciente con claudicación intermitente o con isquemia crítica de las extremidades inferiores, y la aterosclerosis aórtica y el aneurisma aórtico torácico o abdominal. Todas estas entidades se incluyen dentro de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular y la forma en que lo vamos a hacer, hay distintos métodos. Lo más práctico me parece que lo encontré en el UpToDate, donde plantea un algoritmo que es bastante sencillo y bastante práctico, que lo vamos a ver al final, pero primero me pareció hacerlo en forma de preguntas para tenerlas en cuenta y después al último vamos a pasar a discutir ese algoritmo. Los puntos claves en el enfoque de la evaluación cardiovascular son, primero, identificar qué pacientes necesitan una evaluación del riesgo cardiovascular y se recomienda una evaluación del riesgo cardiovascular a todos los pacientes entre 20 y 79 años sin enfermedad cardiovascular conocida. ¿Por qué? Porque esta evaluación del riesgo nos va a ofrecer a nosotros una posibilidad de identificar ciertos factores de riesgo y ofrecer orientación a este paciente para el tratamiento de los mismos, principalmente en lo que respecta a modificaciones del estilo de vida, como ejercicio físico, como cambios en el hábito alimentario. También se recomienda la evaluación del riesgo cardiovascular a todos aquellos pacientes mayores de 79 años sin enfermedad cardiovascular conocida, pero en estos casos tratamos de involucrar al paciente sobre la discusión de continuar con esta evaluación cardiovascular, evaluando los riesgos y los beneficios de las terapias preventivas primarias y se toma una decisión compartida entonces de seguir evaluando a este paciente. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es cuándo necesitamos realizar una evaluación del riesgo cardiovascular y esta la debemos realizar en el primer encuentro con el sistema de salud después de los 20 años de edad en cuanto a la frecuencia de la evaluación va a depender del riesgo cardiovascular que encontremos en ese momento en la primera consulta. En aquellos pacientes donde el riesgo cardiovascular sea menor al 5%, se recomienda una evaluación de este paciente cada 4, cada 5 años y la conducta en estos pacientes es animar a los pacientes y hacer énfasis en las modificaciones del estilo de vida. Cuando el riesgo cardiovascular en esta persona sea intermedio, es decir, entre un 7.5 y 19.9%, la evaluación del riesgo cardiovascular en estos pacientes se debe hacer con una frecuencia anual y también se debe enfocar en las acciones del estilo de vida saludable o promover un estilo de vida saludable y también se puede considerar en estos pacientes algunos exámenes complementarios o adicionales como son el score cálcico de las arterias coronarias, etc. Ya cuando el riesgo cardiovascular en estos pacientes sea alto, es decir, más del 20%, el riesgo cardiovascular se debe evaluar en cada visita del paciente y se debe comenzar con estos pacientes con las terapias preventivas primarias apropiadas en cada punto. Y como dijimos anteriormente, se deja de evaluar
el riesgo cardiovascular después de los 79 años de edad, a menos que se tome la decisión en conjunto con el paciente de continuar evaluando este riesgo. Y la tercera pregunta que nos hacemos es ¿cómo se debe realizar la evaluación del riesgo cardiovascular? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Esto lo vamos a hacer a través de la anamnesis y a través del examen físico. Y luego lo principal es calcular una estimación del riesgo cardiovascular a 10 años utilizando una de las calculadoras de riesgo cardiovascular que están disponibles. Existen diferentes modelos o diferentes calculadoras de riesgo cardiovascular que se las incluyo allá abajo y la elección de cada una de las calculadoras para la evaluación del riesgo cardiovascular debe, digamos, individualizarse en función de las características específicas de nuestro propio paciente en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, en cuanto a la etnia. Y si bien todos los modelos de evaluación de riesgo cardiovascular o calculadoras tienen ciertas ventajas o desventajas, se dice que ningún modelo es único y es apropiado para todos los pacientes y lo que debemos hacer nosotros es familiarizarnos con aquella calculadora de riesgo cardiovascular que haya sido aprobada localmente o que haya sido validada para nuestra localidad y en referencia a nuestra raza, a nuestros grupos étnicos específicos. Una de las más usadas es la que está primero, que es la de evaluación de riesgo cardiovascular de la AJA. Bueno, ahora sí vamos a analizar paso a paso el algoritmo recomendado para la evaluación de riesgo cardiovascular entre los 20 y 79 años, que es el más práctico y el más sencillo que encontré. Lo primero que debemos hacer es identificar los factores de riesgo cardiovascular. Este siempre va a ser el primer paso para la evaluación del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes y consiste básicamente en determinar la existencia de uno o más factores de riesgo cardiovascular tradicionales conocidos. ¿Cuáles son estos? La presencia de hipertensión arterial, la presencia del tabaquismo, la presencia de diabetes, la presencia de hiperlipidemia, los antecedentes familiares prematuros de enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Lo segundo que tenemos que hacer es realizar un chequeo del perfil lipídico. Este chequeo del perfil lipídico se debe hacer en todos los pacientes entre 20 y 79 años y vamos a dividirlos en aquellos pacientes que presentan un perfil lipídico elevado, principalmente colesterol LDL más de 190, de aquellos que no. En aquellos que tienen un perfil lipídico elevado, posiblemente estos pacientes, principalmente en aquellos pacientes jóvenes, se debe hacer un screening a los familiares por la posible presencia de hipercolesterolemia familiar. Algunos de ellos pueden necesitar una consejería genética y en estos pacientes principalmente la actuación se basa en un tratamiento agresivo en cuanto a los cambios del estilo de vida referidos a la actividad física, referidos a la alimentación y también la utilización o el comienzo de utilización de fármacos hipolipemiantes como son las estatinas. En aquellos pacientes que en el perfil lipídico no presentan una elevación considerable del colesterol LDL, los debemos dividir en dos grupos etarios, pacientes entre 20 a 40 años y pacientes de más de 40 años. Los pacientes de 20 a 40 años debemos hacer una estimación informal del riesgo cardiovascular. ¿Por qué decimos una valoración informal del riesgo cardiovascular? Porque la mayoría de las calculadoras validadas para la evaluación del riesgo cardiovascular principalmente se basan en individuos mayores a 40 años, por lo que pueden estar sujetas a ciertos errores en la evaluación cardiovascular. Lo otro que debemos hacer en estos pacientes es la evaluación de factores potenciadores que aumentan el riesgo cardiovascular.
Para mencionar algunos de estos factores potenciadores, se pueden encontrar, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, y cuando hablamos de prematura hablamos de aquella que está presente en hombres menores de 55 años o en mujeres menores de 65 años, aquellos familiares o pacientes que tienen antecedentes de hipercolesterolemia primaria, de síndrome metabólico, de enfermedad renal crónica, es decir, con una tasa de filtración y menor a 60, aquellos que tienen afecciones inflamatorias crónicas, como son enfermedades reumáticas, como son HIV, aquellos pacientes que tienen antecedentes de menopausia prematura antes de los 40 años de edad, o aquellos pacientes que hayan tenido ciertas afecciones asociadas en el embarazo, como pueden ser la preeclampsia. Y también algunos incluyen la presencia de algunos biomarcadores elevados, como la PCR más de 2 o el índice de tobillo-brazo menos de 0.9. Una vez identificado eso, la evaluación del riesgo cardiovascular en estos pacientes entre 20 y 40 años se debe realizar cada 4, cada 6 años hasta los 40 años de edad. Posteriormente, en aquellos pacientes que tienen un colesterol LDL bajo, es decir, menor a 190 y que tienen entre 40 y 79 años, se debe comenzar una evaluación formal del riesgo cardiovascular utilizando una de las calculadoras conocidas de evaluación de riesgo cardiovascular. Bueno, una vez establecido la evaluación del riesgo cardiovascular con una de las calculadoras que esté validada para nuestra población o la que más familiarizados estemos nosotros, vamos a dividir a los pacientes en aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto, un riesgo cardiovascular intermedio y un riesgo cardiovascular bajo. En pacientes con riesgo cardiovascular alto no cabe duda de que debe iniciar terapias de prevención primaria con el uso de estatinas, con el uso de fármacos antihipertensivos si lo requieren, y considerar el uso de aspirinas en prevención primaria, que la aspirina se utiliza con poca frecuencia o está poco validada para la prevención primaria debido a la falta de beneficio neto, pero puede considerarse en algunos pacientes, principalmente en pacientes con diabetes. Y el otro pilar fundamental en estos pacientes con riesgo elevado son los cambios en el estilo de vida que hacen referencia a, primero, las modificaciones en la dieta, que se recomienda una dieta saludable que haga hincapié en el consumo de verduras, de frutas, de granos, de proteínas vegetal, animal, pescado, y que minimice la ingesta de, por ejemplo, las grasas trans, las carnes rojas procesadas, los hidratos de carbono refinados como los que encontramos en la panadería y las bebidas indulzadas. Y siempre tener en cuenta que para todos adultos con sobrepeso o con obesidad que nosotros tengamos en el consultorio, tener en cuenta de que estos pacientes se pueden beneficiar con un asesoramiento nutricional para optimizar la restricción calórica y lograr una pérdida de peso, ¿sí? Otro pilar fundamental de los cambios en el estilo de vida consiste en la actividad física. Esta actividad física se recomienda que en los adultos sea de al menos 150 minutos por semana de actividad física que sea de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física vigorosa por semana. Luego tenemos los pacientes de bajo riesgo cardiovascular, donde debemos determinar si este paciente tiene entre 40 y 60 años de edad. Si es así, o bien si es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular intermedio, debemos estimar el riesgo cardiovascular de por vida, y si este es mayor al 40%, estos pacientes se van a beneficiar con estrategias de prevención primaria como las que dijimos anteriormente. Si estos pacientes no es así, o bien son pacientes de menos de 40 años de edad, debemos tener en cuenta la presencia de aquellos factores de riesgo que potencian el riesgo cardiovascular, como los dijimos anteriormente, como son la presencia de eventos cardiovasculares prematuros en hombres y en mujeres, la presencia de síndrome metabólico, los antecedentes de, por ejemplo, preeclampsia en el embarazo o menopausia en la mujer, etc. Si estos están presentes, se puede considerar en estos pacientes iniciar las terapias de prevención primaria, y si estos no están presentes, estos pacientes requieren una valoración del riesgo cardiovascular a 10 años, cada 4, cada 5 años hasta los 40 años de edad,
y bien hacer hincapié sobre las medidas de cambios en el estilo de vida, como dijimos anteriormente, haciendo énfasis en la dieta y en la actividad física. Bueno, esta fue la presentación más resumida y más fácil que encontré y la que podemos tener en cuenta en consultorio acerca de la evaluación del riesgo cardiovascular. Bueno, otra de los temas que me tocó desarrollar y que va ligado a la clase anterior es el manejo de la dislipemia. Bueno, en lo que es la evaluación de los niveles de lípidos en sangre, debemos tener algunas consideraciones generales. Primero, que la fuerza de tareas recomienda la evaluación de los niveles de lípidos en todos los pacientes adultos entre los 40 y los 75 años de edad para calcular el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica mediante las distintas ecuaciones que vimos anteriormente. En cuanto a los lípidos, podemos tener elevación de colesterol LDL, HDL y elevación de triglicéridos. En cuanto a lo que respecta al colesterol LDL, debemos tener como consideración que es la lipoproteína más aterogénica y se ha asociado a un aumento del riesgo cardiovascular que es ampliamente aceptado. La principal utilidad que tiene la medición del colesterol LDL se basa principalmente en identificar a aquellos pacientes que se van a beneficiar del uso de estatinas, como así también evaluar la respuesta al tratamiento una vez iniciado las estatinas. Tener en cuenta que en los pacientes con niveles elevados de colesterol LDL también se deben buscar causas secundarias a esta elevación, como pueden ser hipotiroidismo, como puede ser la diabetes, como puede ser alteraciones renales, como el síndrome nefrótico, o algunos fármacos, como por ejemplo corticoides, amiodarona, etc. Y siempre tener en cuenta la posibilidad de la existencia de hipercolesterolemia familiar en aquellos pacientes que tienen niveles LDL mayor a 190 y principalmente son jóvenes. En cuanto al colesterol HDL, es el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad y se considera un factor protector frente al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Pero debemos tener en cuenta que no se recomienda indicar el tratamiento farmacológico para elevar este tipo de colesterol. Y en cuanto a los triglicéridos, tener en cuenta que los niveles elevados de estos, más de 150, tienen una asociación independiente con el aumento del riesgo cardiovascular. Sin embargo, no se ha establecido si la reducción de los triglicéridos disminuye el riesgo cardiovascular. Siempre tener en cuenta que en los pacientes que tienen niveles de triglicéridos mayor a 500 sin una causa identificable, se debe descartar la presencia de hipertrigliceridemia familiar y tener en cuenta en aquellos pacientes que tienen niveles muy elevados, más de 1000, que pueden generar alteraciones secundarias como pueden ser el desencadenamiento de una pancreatitis. En cuanto al manejo de la dislipemia, uno de los pilares son los cambios en el estilo de vida. Tener en cuenta que todos los pacientes con aumento de riesgo cardiovascular se les debe aconsejar que inicien cambios en el estilo de vida con lo que respecta a las modificaciones de la dieta, la actividad física, la pérdida de peso y el abandono del tabaquismo. En cuanto a la dieta, debe estar centrada en el consumo de frutas, de verduras, de grasas monoinsaturadas y reducir al mínimo el consumo de grasas saturadas y de grasas trans, los hidratos de carbono simples y las carnes rojas. Existen dos tipos de dietas que son cardioprotectoras, como son la dieta DASH y la dieta mediterránea. La dieta DASH es una dieta que consiste en un número de pocas porciones de lo que son las grasas saturadas, los dulces, las carnes rojas y aumentar el consumo de cereales, de frutas y de verdura. Mientras que la dieta mediterránea se compone de grandes cantidades de las grasas insaturadas, abundantes frutas, verduras, semillas, frutos secos, las carnes rojas y productos lácteos. En cuanto a otro pilar de los cambios en el estilo de vida son la actividad física, donde se recomienda realizar 40 minutos de actividad física moderada a vigorosa 3 a 4 días por semana o bien
30 minutos la mayoría de los días de la semana. Bueno, el otro pilar fundamental del tratamiento de la dislipemia, más allá de los cambios en el estilo de vida, consiste en la terapia farmacológica. En cuanto a la terapia farmacológica, la guía del tratamiento de la dislipemia de la AJA define principalmente a 4 grupos de pacientes que se van a beneficiar del tratamiento con estatinas para ya sea prevención primaria o prevención secundaria obviamente los eventos cardiovasculares. Y en estos grupos de pacientes primero encontramos a todos pacientes mayores de 21 años de edad que ya tienen una enfermedad cardiovascular clínica establecida, que puede ser, por ejemplo, aquellos pacientes que ya sufrieron un síndrome coronario agudo o que tienen antecedentes de un infarto agudo de miocardio, angina estable o inestable, que ya recibieron una vascularización coronaria, que tienen un ACV, en aquellos pacientes con enfermedad o arteriopatía periférica. Estos pacientes los vamos a dividir en pacientes de menos de 75 años y de más de 75 años. En aquellos pacientes de menos de 75 años se recomienda el inicio de terapia con estatinas de alta intensidad. Consideramos las estatinas de alta intensidad aquellas cuyo objetivo principal es una reducción del 50% del colesterol LDL y que incluimos a las estatinas de alta intensidad a la administración de atorvastatina en dosis de 40 a 80 miligramos al día o rosuvastatina de 20 a 40 miligramos al día. En aquellos pacientes de más de 75 años de edad o en aquellos pacientes que no son candidatos a recibir tratamiento con estatinas de alta intensidad, como por ejemplo aquellos pacientes que ya tienen características predisponentes a generar algunos eventos adversos al consumo de estatina, como pueden ser la presencia de comorbilidades, llámese insuficiencia renal o disfunción renal, perdón, o disfunción hepática, aquellos pacientes que ya tienen cierta intolerancia al consumo de estatinas en tratamientos anteriores previos o en pacientes que tienen trastornos musculares, en aquellos pacientes que ya tenemos un laboratorio básico donde presenta elevación de las aminotransferasas de más de 3 veces su valor normal. En estos pacientes, a pesar de que tengan menos de 75 años, se recomienda el uso de estatinas de intensidad moderada. Cuando hablamos de estatinas de intensidad moderada, hacemos referencia a una dosis que tenga como objetivo la reducción del colesterol LDL entre un 30 y un 50%. Y esos fármacos incluyen la atorvastatina en dosis de 100 a 20 miligramos al día, la rosuvastatina de 5 a 10 miligramos al día y la simvastatina de 20 a 40 miligramos al día. El otro grupo de pacientes que se va a beneficiar con el tratamiento farmacológico para la reducción del colesterol LDL son todos aquellos pacientes de más de 21 años de edad que tienen un nivel de colesterol LDL mayor a 190 miligramos sobre decilitro. Estos pacientes siempre deben recibir un tratamiento con estatina de intensidad alta, salvo que tengan estas contraindicaciones o estos factores de riesgo que mencionamos anteriormente, donde se va a recomendar el uso de estatinas de intensidad moderada en vez de la de alta. Otro grupo de pacientes que se benefician del tratamiento con estatina son aquellos pacientes que tienen entre 40 y 75 años de edad y que tienen diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y que tienen un nivel de colesterol que va entre los 70 y los 180 miligramos sobre decilitro. Estos pacientes los vamos a dividir en aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular a 10 años de más del 7,5%, es decir, un riesgo cardiovascular relativamente alto, le vamos a dar un tratamiento con estatinas de intensidad alta. Y aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular estimado a 10 años menor a 7,5%, es decir, o bajo o intermedio, el tratamiento sería con tratamientos de estatinas de intensidad moderada.
Y el último grupo que se beneficia con el tratamiento farmacológico con estatina consiste en aquellos pacientes que tienen entre 40 y 75 años de edad, sin eventos cardiovasculares, que tampoco tienen diabetes, pero que tienen un riesgo cardiovascular a 10 años mayor al 7,5%. En estos pacientes se recomienda el tratamiento con estatinas de intensidad o moderada o alta según las preferencias del paciente o según esas características que lo hacen más susceptible a generar eventos adversos con las estatinas. Independientemente del tratamiento con estatinas que se haga, ya sea de intensidad alta o de intensidad moderada, se debe obtener un perfil lipídico entre las 4 y las 12 semanas después del inicio del tratamiento con estatina, y esto nos va a servir para dos cosas: uno, para ver la adherencia al tratamiento, y otro, para ver la respuesta al tratamiento, siempre considerando que para evaluar la respuesta al tratamiento nos basamos en que las estatinas de alta intensidad, como dijimos, deben lograr una reducción entre las 4 y las 12 semanas aproximadamente del 50% del colesterol LDL, mientras que el tratamiento con estatinas de intensidad moderada deben lograr una reducción del 30 al 50% del colesterol LDL. Y en aquellos pacientes que no alcanzan una reducción esperada del colesterol LDL, se debe evaluar la adherencia al tratamiento, porque hay muchos pacientes que no lo cumplen de manera efectiva, o bien se debe intensificar aquellas modificaciones en los estilos de vida que hablamos anteriormente, basadas en la dieta y en la actividad física. Una vez que se inició el tratamiento con estatina y una vez que lo controlamos y el paciente alcanzó el objetivo esperado con el uso de las estatinas, se debe realizar una evaluación de los niveles de lípidos cada 12 meses preferentemente. Los objetivos en cuanto al tratamiento hipolipemiante, si bien están basados también en la reducción del porcentaje de colesterol en base a si el tratamiento va a ser con alta o moderada intensidad, se basa también en el riesgo cardiovascular que tiene ese paciente. Y generalmente a rangos generales, y podemos decir que los pacientes con riesgo cardiovascular bajo se recomienda un nivel de colesterol LDL menor a 130. En pacientes que tienen un riesgo cardiovascular moderado se recomienda un colesterol menor a 100, y en aquellos que tienen un riesgo cardiovascular alto se recomienda un colesterol LDL menor al 70%. Tener en cuenta, como otras consideraciones generales a la farmacoterapia con estatinas, que las estatinas pueden causar, aunque con poca frecuencia, una disfunción a nivel hepática y una alteración a nivel muscular, que eso puede hacer que el paciente no sea adherente al tratamiento con las estatinas. Pero al comienzo del tratamiento con las estatinas debemos considerar que siempre es necesario realizar unas pruebas bioquímicas hepáticas para identificar estos factores de riesgo, pero no está probado que se debe realizar una evaluación periódica de las enzimas musculares en ausencia de síntomas de los pacientes. Obviamente que si el paciente comenzó con tratamiento de estatinas y comienza a presentar síntomas de disfunción muscular, se debe evaluar los niveles de CPK en estos pacientes, pero no se debe hacer de manera rutinaria. En los pacientes con intolerancia a las estatinas, o se puede recomendar en estos pacientes cambiar una estatina por otra, es decir, por ejemplo, aquellos pacientes que están consumiendo atorvastatina de alta intensidad y presentan cierta intolerancia, o se puede bajar la dosis a intensidad moderada, o bien se puede cambiar una estatina por otra. Otra de las opciones son suspender el tratamiento con estatina e iniciar el tratamiento con hipolipemiantes no estatínicos.